Hermanos, y vamos a abrir nuestro texto el día de hoy. Los niños pueden salir a su clase. Hoy es el domingo 26 y doy gracias al Señor cada oportunidad que me da de poder compartir. El pastor Ricardo Moore se encuentra muy bien. El día de hoy está llevando un servicio especial en la Iglesia Bautista en Calipatria. Así es que por esa razón no se encuentra en el día de hoy y me cedieron a mí la oportunidad de poder estar aquí. ¿Cuántos hermanos este año comenzaron con el plan 14 eras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. 14 eras, una historia 14 eras. Este año en la radio, junto con el ministerio de CBT y la radio, nos unimos para hacer un viaje, una jornada a través de la palabra de Dios en una forma cronológica. Y lo que tiene el objetivo de esto de presentar la Biblia en una forma cronológica es que podamos nosotros recordar y que podamos nosotros aprender que la palabra de Dios, aunque son 66 libros compuestos de Antiguo y Nuevo Testamento, es una historia en la que Dios ha querido que nosotros también tengamos parte. La mayoría de nosotros no pensamos de esa forma. Muchas veces vemos este libro y viene lo que me decían o que escuchaba yo creciendo. Si lees este libro, se te va a crecer pelo en las manos. Eso era lo que decían allá en los años 1970, 60, 50. O sea, había un terror de mirar la palabra de Dios. Y nos decían, mira, ¿ves esa persona allí? Está mal de su mente porque se empezó a leer la Biblia. ¿Sí? Y crecí en una cultura así, una cultura que rápidamente empezó a tener un analfabetismo bíblico fuerte. Y luego que viene uno a Cristo, viene a la iglesia, y entonces los niños se lo llevan allí en la hora de servicio y le están dando todas estas historias de unos guerreros y vienen y nos preguntan y nosotros, híjole, ¿cierto? Pero estudié la Biblia, bueno, ahí algo debe estar. No, está Sansón, está Goliat, está Noé, el arca. Y uno dice, ok, todo esto, ¿qué tiene que ver conmigo? Y a través de una historia, 14 eras, lo que hace es en 14 iconos puedes recordar la historia de la Biblia y saber que desde Génesis, hasta el día de hoy tenemos aproximadamente en una forma cronológica entre unos 6,000 a unos 8,000, unos 10,000 años de historia. Y entonces nos ponemos a pensar, si eso es, ¿dónde entramos nosotros en la historia? La historia cronológica de la creación, comienza cuando Dios inicia el tiempo y pone el sol, las estrellas para guardar estaciones y tiempo para el ser que iba a crear, que es el hombre. Eso se llama la era de la creación. La era de la creación es Génesis capítulo 1 al 11, 26.
Y allí en ese espacio de la creación hay al menos cinco relatos, narrativas históricas que son muy importantes y fundamentales para nuestra vida. La primera es que Dios creó que a toda la humanidad de una sola sangre. Y dice que Dios creó al hombre y la mujer. Que si nos vamos ahí, se acaban la mayoría de los argumentos y los pleitos que tenemos en la sociedad actualmente. Una de las razones por la cual estamos nosotros teniendo la dificultad es que la sociedad no cree, no está entendiendo o no acepta la Biblia como palabra de Dios. Y eso nos lleva entonces en una gran crisis, que es la segunda historia importante, y es en el capítulo 3 de Génesis, donde vemos al hombre en un ambiente de paraíso, decidiendo decidiendo ir por su propio camino y desechar la voz de Dios, desobedeciendo a Dios. ¿Y qué pasa? Dios entonces tiene que hacer algo especial. No fue que fue un problema y Dios dijo, ay, se acabó esto. No. Dios, como leímos allí en Romanos 8, dice a los que predestinó. Dios tenía un plan a lo largo de qué? De lo que nosotros conocemos como historia y aún antes, porque Él no tiene tiempo, Él es eterno. Dios tiene un plan que está desarrollando. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Sí? Para que sean ¿qué? Llamados hijos de Dios. Leímos Romanos 8. Y es interesante ese hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si han estado leyendo la lectura cronológica, es el domingo pasado comenzamos uno de los libros de sabiduría, que es el libro de Job. Y dice que en el cielo había una corte y dice, y los hijos de Dios se presentaron ante el trono. Interesante, los hijos de Dios. Pero voy a dejarlo así nada más para que estemos pensando un poco. Y dentro de ellos dice, apareció también el acusador. Bueno, ese es entonces lo que vemos nosotros que está sucediendo en la era de la creación. Génesis 1, 2 y 3. Pero viene entonces algo muy importante y es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que vamos a ver quizá un poquito más el día de hoy, que es que a Dios, al cubrir a el hombre desobediente, ¿ok? Dios lo cubre con ¿qué? Con piel para cubrir que su vergüenza, su desnudez, su pecado. ¿Y qué sucede? No es que Dios pone animales vivos y se los amarra al hombre, no. Tiene que morir y ser derramada sangre inocente para cubrir la culpabilidad nuestra. Y aquí comienza una gran enseñanza. ¿Ok? Está en la era de la creación. Vemos entonces, después de esto, tenemos a Abel, y dice el libro de Hebreos que hasta el día de hoy su sangre derramada como inocente profetiza también, da profecía, que hay una mejor sangre que puede cubrir nuestros pecados, que es la sangre de Cristo Jesús. ¿Sí? Y dice la Escritura, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿No le parece interesante que dice que Dios miró el sacrificio y la ofrenda de Abel y le agradó, pero la de Caín, ¿qué pasó? No lo miró con agrado. Bueno, hay mucho que pudiéramos nosotros conocer de eso, pero hay que leer las Escrituras. Por eso tenemos entonces este proceso hermoso de esta jornada de lo que es 14
una historia, 14 eras. Tenemos la creación, luego tenemos la era de los patriarcas, que es la era en la que estamos nosotros leyendo. Job está incluido en la era de los patriarcas y ya le voy a mencionar por qué, pero ahí básicamente entra Abraham y el comienzo de la promesa de Dios que iba a haber que ya no una persona, sino una nación que donde Dios estaría obrando. Y este es el pueblo de los hebreos. Ellos entonces crecen en Egipto y vemos que es necesario bajo el liderazgo de José, crecen de ser un clan de 70, una familia de 70 personas, aproximadamente 2,5 millones de hombres que salieron de Egipto como una nación. Y luego entonces, como nación, Dios necesita nuevamente obrar en sus vidas. ¿Por qué? Porque en Egipto eran esclavos y lo que Dios le había prometido era que una tierra, una bendición, y para eso tenían que ser ¿qué? Tenían que ser guerreros. Y entonces el Señor usa los 40 años en el desierto para poder formar de esta nación no una nación esclavizada, sino una nación de conquistadores, de guerreros. Y bajo el liderazgo entonces de Josué, entran a la tierra prometida y se establecen. Lamentablemente, ¿qué sucede? Siempre cuando tenemos victorias, nos sentamos a hacer party. Qué bonito. Ok. Y muchas veces no terminamos nuestro trabajo. Y nos dice entonces la escritura que para ese entonces empezó cada quien a hacer lo que querían en la tierra prometida. Nuevamente, muy parecido al jardín, al huerto, al paraíso. Cada quien haciendo lo que bien le parecía. Esa es la era de los jueces y esa es la quinta era. De ahí entramos a la sexta era, que es la del Reino Unido, donde está lo mayor que nosotros conocemos, muy famoso. Tenemos al rey Saúl, David y tenemos a Salomón. Todos ellos reinaron en Israel por 40 años, un reino unificado. Pero como siempre, nuevamente, vivimos nosotros en un ambiente que está marcado por el pecado. ¿Y qué sucede? Celos, peleas, contiendas y divisiones causa entonces que el Reino Unido se deshaga y entonces queda Roboam dirigiendo lo que era en Jerusalén, en Judá, lo que es Judá y Benjamín, y Jeroboam entonces es el que lidera las 10 tribus que comienzan una serie de paganismo dentro de Israel, a tal punto que dice la escritura que bajo cada árbol de la nación, ¿ok? Había un altar para Acera, un dios pagano. O sea, llenaron el lugar con una ideología, con una mente alejada de Dios. Dios entonces trae el cautiverio, que sería la era número 8, a la cual Él quiere que el pueblo reconozca que necesitan servir a Dios, pero de corazón sincero. Si no le sirven, su vida está completamente en cautiverio. Y esto duró durante 70 años bajo el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Y de ahí el rey Ciro entonces hace una proclamación en la que Israel puede regresar a construir el templo y su vida como nación. Arrancan entonces a ser monoteístas nuevamente, pero algo interesante porque
ese retorno y ese tiempo del templo allí para el tiempo de Nehemías, Esdras, Nehemías, vemos en ese momento que el pueblo empezó a tener una carencia de la palabra de Dios. Hubo un hambre y Dios no se pronunció por 400 años, que se conoce como la era del silencio. Pero Dios no estaba quieto, no estaba durmiendo. Él estaba preparando el camino para la venida de Cristo Jesús, que es la era del Evangelio. ¿Cómo lo preparó? Trayendo, trayendo a Roma y bajo la Pax Romana, construyeron carreteras, vías, donde fácilmente se podía uno movilizar de un lugar a otro, una nación a otro, con relativamente una seguridad. No solo eso, tenemos la influencia del imperio griego, donde entonces se estuvo trabajando en lo que era que para todo lo que era educación y conocimiento se manejaba el griego. Es durante este tiempo también que el Antiguo Testamento es escrito en lo que conocemos como la Septuaginta o la LXX, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego. Todo esto para decir lo siguiente: el lenguaje, los caminos, todo estaba listo, y cuando todo estaba listo, Dios envió entonces a su hijo Emmanuel. Y Gabriel viene desde el cielo a hablar con el sacerdote allí en Lucas capítulo 1, a irrumpir el silencio y a decir que es tiempo, Cristo ha llegado. El sacerdote no lo puede creer, ¿no? Nace Juan el Bautista, ¿sí? Ya estamos en el Nuevo Testamento. Y conocemos toda esa historia, pero brevemente, Cristo es quien parte la historia para nosotros. Y Cristo es lo que es central. Todo lo que es de Cristo hacia atrás, vamos a ver mucho reflejo de qué era lo que Él estaba esperando o qué era lo que Cristo iba a cumplir como rey, como profeta y sacerdote. Y lo que vemos hacia adelante entonces es el futuro, que es la iglesia primitiva, la era de la iglesia, la era de las misiones, y lo que espera para nosotros es cuando el Señor regrese nuevamente. Recuerdan ustedes cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué fue lo que dijeron los varones? Dice, los ángeles, dicen ahí, varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, así descenderá. ¿Ok? Y esa es la era de nuevos comienzos, es la última era que la Biblia nos está mostrando, a lo cual cada uno de nosotros deberíamos ansiosamente estar esperando, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Sí? Andamos más pegados andamos más pegados a nuestros problemas, a nuestras circunstancias, a las cosas que están pasando, a quién está gobernando, quién tiene trabajo, quién no tiene trabajo, y no entendemos esta historia de Dios y somos parte de ella. ¿Sí? Ahora, esas son las 14 eras. Hoy yo quiero que podamos nosotros ir hacia atrás y ver en la vida de Job, que nosotros podamos ver cómo podemos nosotros prepararnos para estar con el Señor y estar en su presencia. Porque básicamente el libro de Job, si han estado leyendo, van a ver que hay una historia
muy interesante. Y hay cosas que están pasando allí y muchos de nosotros pasamos por alto todo lo que pasa allí o no entendemos porque es un libro que, como explicaba el pastor Misael el domingo pasado, es un libro de sabiduría oriental y nosotros tenemos el chip occidental. Entonces miramos y decimos, wow, ok, no entiendo nada. ¿Eh? Pero vamos a mirar entonces un poquito. Y quiero ubicarles un poco a esta historia de Job y sus tres amigos, ¿ok? Y en específico yo quiero que miremos las conversaciones que Elifaz tiene con Job. Y he escogido a Elifaz por varias razones. Uno es que Elifaz es quizá una de las personas que más se parecía a nosotros. ¿Ok? Lo voy a decir. Elifaz no dice cosas ciertas, pero es interesante que lo que está diciendo, algunas cosas ciertas, Dios lo recrimina y lo juzga. Y le dice a Elifaz, si no te arrepientes, yo te voy a castigar porque no me has honrado, no has dicho las cosas verdaderas como deben de ser. Libro de Job, en el capítulo 42. Y creo que es importante que comencemos de allí y vamos a mirar la historia hacia el principio, pero en el capítulo 42, y esto es como, estoy casi que dañándoles la historia, porque dice así el versículo 7, 42:7 de Job. Dice, después que el Señor habló estas palabras a Job, ¿ok? ¿Cuáles son las palabras que habla Dios a Job? Bueno, eso comienza más o menos por allí en el capítulo 30, en el capítulo 37, en el capítulo 38, comienza Dios a hablar a Job. Y dice, después que Dios habló a Job, el Señor dijo, a Elifaz el temanita, se ha enardecido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. De aquí va a partir, ¿ok? un, una, un momento en el cual necesitamos nosotros asegurarnos, ¿ok? Que no solamente nuestro pensamiento, nuestra teología, sino nuestro hablar esté centrado en qué? En honrar a Dios y hablar de Dios en una forma recta. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar mirando en los siguientes minutos. Pero es interesante, ¿no? Que dice, no han hablado de mí lo que es recto. Ahora, en forma de contexto, ¿ok? Y no, ¿cómo le dijera? En mi estudiar, esto es lo que puedo decir, no puedo afirmar esto 100% porque no estuve allí, esto es más de unos 4,000, 5,000 años atrás, pero Elifaz es interesante porque dice que es el temanita, ¿ok? Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver?
Que temanita quiere decir que es o descendiente de Temán o es de la región de Temán. ¿Ok? Y eso, ¿por qué me debe importar? ¿Ok? Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué me debe importar? Porque la Biblia hace una referencia sobre los temanitas. ¿Sí? ¿Cuándo? Génesis capítulo 36. Y quiero que miremos allí un poquito. Es por eso que digo yo que este hombre es muy probable que surge de estos descendientes aquí. Nuevamente, el libro de Génesis es el libro de comienzos y descendientes, así es que por eso lo estoy tomando de esta forma para compartirles. Pero mire lo que dice así. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón el Etita, y a Ualibama, hija de Ana, nieta de Zebulón el Ebeo, y a Betsamé, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Elifaz para Esaú y Betsamé dio a luz a Reuel. Interesante, ahí nuevamente, esa es la primera mención de ese nombre, Elifaz. ¿Ok? Entonces es interesante porque si miramos, recordamos la historia Jacob y Esaú. ¿Por qué conocemos a Jacob? Por alguien que desprecia ¿qué? Desprecia a Dios, desprecia la bendición de Dios. Aunque era un hijo de ¿qué? La descendencia de lo prometido. Dios había prometido a Abraham que ¿qué? Su descendencia sería ¿qué? Grande, sería de bendición para el mundo. Entonces, él es, tenemos aquí a Elifaz, ¿ok? Hijo de Esaú, y es interesante porque más adelante, nuevamente nos dice en el versículo 10, estos son los nombres de los hijos de Esaú, nuevamente vuelve otra vez y nos dice Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, y luego dice Israel, hijo de Besamá, mujer de Esaú. Los hijos de Elifá fueron ¿qué? Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Ahí está. Timna, Temán, Temanita. ¿Ok? Ahí ven una conexión. ¿Ok? Con la palabra raíz, o sea, una región o un grupo, un clan de personas. Pero llegaron, nos dice más adelante, a ser ¿qué? Jefes y príncipes. Versículo 15 dice, estos son los jefes entre los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, su hijo es jefe de ¿qué? Temán. Elifaz es ¿qué? Temanita. Jefe, príncipe. ¿Ok? Entonces, bien interesante esto por varias razones. Uno, que es muy posible que este caballero Elifaz, uno de los amigos de Job, haya sido descendiente directo de Esaú. Pero no solamente eso, es un producto de ¿qué? De Esaú casándose con ¿quién? Con una mujer que era descendencia de maldición. Y eso nos lleva a la historia de Noé.
Recuerda cuando Noé se bebió, se embriagó y dice, y su hijo Cainán se lo vio y se burló de su padre. ¿Qué dice? Noé maldijo a su nieto y dice, maldito sea Canaán. De ahí proceden los canaanitas. Entonces, lo que estamos viendo es una descendencia de ¿qué? De personas que están cargando mucho pecado, mucha maldición. Sin embargo, cuando llegamos a verlo como consejero de Job, vemos a este Elifaz temanita como que un hombre que muy cerca parece que fuera bien espiritual, pero que Dios dice de él no está hablando lo que es recto. Entonces, la aplicación o la enseñanza que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Es lo siguiente, que es importante que nosotros, al estar escuchando la palabra de Dios, nos aseguremos que estemos en el Señor. Por eso Romanos 8, tan importante. ¿Ser parte de qué? Ser uno de los hijos de Dios. ¿Y cómo se logra tener esa postura de ser llamado hijo de Dios? Bueno, ahí en Romanos 8 también nos explica, ¿ok? Que hay que, ¿qué? Hay que estar viviendo en el Espíritu y no en la carne. ¿Sí ven la conexión? Por eso leemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, para poner este hilo y entender. ¿Ok? Vamos a entender esto. Elifaz es un hombre que confiaba en su observación y experiencia. Y esto es otro punto en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Llevo ya 35 años en el Evangelio, así es que, ¿qué me vas a enseñar? Ojo, porque no es la experiencia la que te va a llevar al cielo. No son sus observaciones de lo que sucede lo que te va a llevar al cielo. De hecho, de Job capítulo 2 hasta el 38, el 40, cuando Dios empieza a hablar con Job, todo lo que tenemos es una cantidad de conversación en estilo de prosa, de poesía, donde se está tratando la pregunta, ¿ok? ¿Por qué hay sufrimiento? Sí, y Elifaz es uno que dice, si te portas bien, ¿qué? No vas a sufrir. ¿Sí? Esa es mi observación. Eso es eso es mi experiencia. Es como nosotros cuando estamos entrenando a nuestros hijos, ¿qué hacemos? Recompensa, ¿cierto? Y castigo. Te portaste bien, sacaste buenas notas en el colegio, entonces vamos a ir a ¿qué? Vamos a darte un premio. ¿Sí? Me pasó una vez al hermano de mi esposa, Andrés, bueno, era duro, él no le gustaba estudiar y su mamá en forma de animarle le dijo, Andresito, si te aplicas, te voy a dar un Nintendo, ¿ok? Y el muchacho, oye, estudió y, wow, la mamá le entrega para Navidad su Nintendo. ¿Y sabe qué pasó? El joven reprobó el año.
¿Por qué? Se quedó jugando tanto en Nintendo que se le olvidó ya cómo estudiar y reprobó. Ese año lo reprobó. A tal punto que la mamá tuvo que decir, ¿sabe qué? Nintendo para afuera, ya no más Nintendo. ¿Sí? Entonces, nosotros nos acostumbramos a eso. Trabajamos, negociamos con nuestros hijos, negociamos en el trabajo, ¿sí? El tire y afloje, ¿ok? Y Elifaz, esto era lo que él estaba diciendo, ¿ok? Viene con una idea muy lejos de lo que Dios requería, ¿sí? A cambio tenemos a qué? Tenemos a Job. Cuando miramos en Job capítulo 1 y vemos rápido en la introducción de Job, vemos allí ya para el versículo 5 de Job en el capítulo 1, nos dice así: cuando los días del banquete habían pasado, hablando de los hijos de Job, Job enviaba a buscarlos para santificarlos. Levantándose temprano, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. ¿Quién le dijo a Job que había que ofrecer sacrificios o holocausto? ¿De dónde sacó él esa idea o ese pensamiento? ¿Quién más conocemos en la Biblia que iba de un lugar a otro y dice y estableció allí un altar? Abraham. ¿Quién más? Jacob. ¿Quién más? ¿Recuerdan Noé cuando salió del arca? Ofreció, lo primero que hizo Noé fue ofrecer a Dios un sacrificio. Y dice, y ese olor fue de aroma grato. O sea que, a diferencia de Elifaz, tenemos a Job como un hombre de altar. Elifaz es un hombre de experiencia y observación. Job es un hombre de altar. ¿Y quién eres tú? ¿Eres una persona de observación y nada más experiencia? ¿O eres una persona de altar? Cuando digo persona de altar, quiero referirme específicamente a ese texto que voy a ver si lo podemos repetir en coro de memoria. Romanos 12, 1 y 2. ¿Será que lo podemos repetir todos? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos míos, ¿ah? Por la misericordia de Dios. A ver, póngame 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y todos hemos oído y hemos querido decir, yo quiero ser uno de esos. Alguna vez lo hemos dicho todos. Pero ¿no se nos ha hecho difícil eso de sacrificio vivo? Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿No se ha hecho eso difícil? Cuando nosotros empezamos a mirar cómo Dios ha obrado en el pasado
y lo que Dios hace a través de la vida de estas personas. Dios nos ha entregado esta escritura. En Romanos 15 dice, estas cosas se han escrito, ¿ok?, para que nosotros podamos aprender de ellas. Y Dios nos ha entregado esta escritura para que entendamos cómo vivir, cómo enfrentarnos en los momentos en el cual nosotros llegamos y decimos, oye, no sé qué es lo que está pasando. Hay sufrimiento, hay enfermedad. Tantas cosas están llegando a mi vida. ¿Y sabe qué es lo primero que escuchamos por ahí? Una llamadita. ¡Ring! Hermanito Timoteo, ¿qué ha estado haciendo? ¿No habrá por ahí un pecadillo escondido? ¿Por qué está enfermo? ¿Ah? Arrepiéntate. ¿Sí? Bueno, si no me han llamado, pero no lo hemos pensado, seamos honestos. Si ese hermano no estuviera en pecado, estuviera sanito. No venía a la iglesia, por eso se enfermó. ¿Sí? Y esa es la actitud de Elifaz y Sofar y este otro Bildad. Esa es la actitud. Ellos dicen, ¿sabes qué? Si no pecaste tú, pecaron tus hijos, en tu familia hay maldición, esto y lo otro, pero ahí está el problema. ¿Ok? Y por todos estos capítulos, Job está diciendo, lo siento, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho algo acerca de Job. Él era hombre de altar. Él había recibido perdón a tal grado que en la corte celestial el acusador no pudo traer acusación, sino es Dios quien dice, hey, ¿qué has hecho, don Sata? Oh, recorriendo la tierra, ¿no? Como un león, buscando a quien devorar. Y dice, en tus andanzas, ¿no has visto por ahí a un hombre llamado Job? ¿Qué le dice? Es intachable, recto. Y don Sata se queda, sí, yo lo he visto. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que tú has puesto una protección y nadie lo puede tocar. El Señor dice, yo creo que Él me ama. Yo creo que Él es una persona redimida. Mira a ver qué puedes hacer con Él. Y viene. En un día pierde sus hijos, pierde todas sus posesiones. ¿Y qué es lo que dice entonces? Inmediatamente que pierde sus hijos y sus posesiones. Y tenemos que tener un poco de compasión con la esposa de Job. A veces decimos, no, esa mujer, que ella dijo, mira, ¿sabe qué? Maldice a Dios y muérete. Acaba con tu dolor, ya. ¿Sí? El tiro de gracia ahí. ¿Eh? Y él dice, no. ¿Sí? Él dice, yo vine a esta tierra desnudo y me voy con las manos limpias. Y dice, y con todo esto Job no pecó, sino que se arrodilló y adoró. Adoró un sacrificio vivo. Y nuevamente nos dice la escritura que hubo otra ocasión entonces, vuelve Dios y dice, ¿o no pasó Job la prueba? ¿Y qué dice el acusador? Dice, piel por piel. No me dejaste tocarlo. Deja que yo ponga mi dedo sobre él. Déjame tocar su carne. Ahí va a ver que él te va a maldecir.
Y dice Dios, ok, dale, pero no le quites la vida. Y le dio esa sarna grande que todos conocemos, ¿no? Y en medio de esto dice, y con todo esto, Job no pecó. ¿Sí? Pero él sigue, ¿qué? Haciendo esa pregunta, haciendo esa pregunta. Y entonces llega Elifaz, ¿no? Como un hombre, lo que yo llamaría un hombre moral que confía en su experiencia. ¿Ok? Y para esto solamente quiero leer 3 textos porque nos está corriendo el tiempo y voy a finalizar. No, tengo que parar. Lamentablemente. Job capítulo 4, versículo 8, rápidamente, pero vamos a ver la actitud de este hombre Elifaz. Y estoy resaltando la vida de Elifaz porque si hay alguien que se parece más a Elifaz es Timoteo Lozano. ¿Ok? Entonces, aquí va. El 8 dice, por lo que yo he visto, 4:8, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. ¿Sí? Por mi observación, la ley de qué? La siembra y la cosecha. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Es correcto. Es una ley de la naturaleza. Pero en el caso y en el área espiritual, eso no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque si funcionara de esa forma, Dios nos tostaría ya hace mucho tiempo. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estamos ¿qué? Siempre en rebeldía con Dios. Dios dice, es por aquí. ¿Sí? Búscame. Qué pereza. Más tardecito y se me olvidó. Entonces, si fuera por esta ley de la siembra y la cosecha que nuestra salvación llega, estaríamos, ¿eh? O sea, la salvación, la redención, no llega por la ley de la siembra y la cosecha. En Job capítulo 15, el versículo 17, vemos nuevamente, y ese fue algunas de las lecturas de esta semana, espero que hayan podido verlo, pero quería nada más resaltar ahí el versículo 17, dice así, dice, yo te mostraré, escúchame, y te contaré lo que he visto. ¿Qué es? Lo que los sabios han dado a conocer, sin ocultar nada de sus padres. Ok, nuevamente aquí Elifaz está ¿qué? Apelando al conocimiento personal. Lo que yo he aprendido de mis padres, esto te voy a estar, ¿qué? Te voy a estar aplicando. Es por eso que te estoy hablando de esta forma. Y en el capítulo 22, capítulo 22 y el versículo 21 al 23 dice de la siguiente forma. Dice, cede y ahora haz la paz con él. Así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Pregunta, ¿es eso una cosa buena de hacer? ¿Cuál es el problema entonces? Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la iniquidad y pones tu oro en el polvo, y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras y los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida.
Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí Elifaz? Que está diciendo en ciertas formas, y aquí es donde luchamos, ¿ah? Si te vuelves a todopoderoso, pero yo estoy intentando, pero ¿sabe qué? Estoy intentando, pero no levanto esta piernita del mundo, ¿sí? Con esta, que voy, ¿para dónde vamos, Señor? Para allá vamos, pero no suelto que mi pierna, ahí la tengo arraigada. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, ¿sí? Si alguno ama al mundo, el amor de Padre no está en él, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el conflicto? Es que Dios nos está dando conocimiento, estamos aprendiendo a entenderle, pero hay dos formas de mirar las cosas. Y una es mirándolo de la forma y aplicándolo de la forma en que hace Elifaz, descendiente de Esaú, que despreció la herencia de Dios. O la otra es siguiendo según la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por fe los antiguos entendieron y fueron rescatados, fueron salvados. ¿Sí? Entonces, de la misma forma en que Abraham fue llamado, aún siendo un pagano mentiroso y sinvergüenza, ¿sí? Dios en su misericordia lo escoge y en fe él obedece. De la misma forma, Dios hoy te está pidiendo que le mires en fe y le sigas en fe. Pero para hacer eso hay que ser ¿qué? Una persona de altar. Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. ¿Sí? El libro de Job comienza mostrándonos a un hombre que hacía altar y sacrificio, no solo por él mismo, sino a favor de sus hijos. Y al finalizar, vemos a un Job que Dios le invita también una vez a hacer un sacrificio y una oración por la salvación de 3 de sus amigos. Mira lo que dice en Job 42, versículo 8. Ahora pues tomen 7 novillas y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto. Ese es el sacrificio, es otra palabra ahí de sacrificio. Ofrezcan holocausto por ustedes. ¿Y qué dice? Mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez. Wow. Pero mira, ¿qué más dice? Porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y dice Elifaz, el temanita, y Bildad, el suite, y Sofar, el naamita, fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. Qué bonito, obedecieron. Ok, esa es mi traducción corta. ¿Qué dice? El Señor
¿qué hace? ¿A quién acepta? El Señor aceptó a Job. ¿Y qué más? Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. El Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas, todos los que le habían y todos los que le habían conocido antes, vinieron a él, comieron en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro, y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Qué bello cómo termina esto, porque nuevamente termina mostrándonos qué tipo de persona o qué tipo de vida tenemos que tener, como de Job. Dispuestos a sufrir si es necesario, no blasfemar a Dios, aceptar de Dios, confiar en Dios y esperar en Dios. ¿Sí? Viendo esta escritura, no comprendemos un poco mejor esto cuando dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados de la gloria con que se nos ha de ser revelada. El anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Wow, qué privilegio poder ser llamado hijo de Dios. El Señor ha hecho un llamado a sus vidas y cada uno de nosotros estamos en diferentes lugares de rendir nuestra vida. Quizá algunos peleando un poquito más, otros menos. Otros ya hemos dicho, ¿sabe qué? Señor, haz como lo que necesites hacer. Pero el objetivo es que el Señor está queriendo, ¿ok? A través de lo que estamos viviendo, Él está queriendo revelarse a nosotros para que podamos nosotros dar a conocer a un mundo de oscuridad que somos hijos de Dios. Hay una misión muy importante, que este año nosotros podamos mantenernos enfocaditos en esa misión. Somos hijos de Dios. Y si tú todavía no estás allí, o no te consideras, o estás dudando si eres hijo de Dios, quiero decirte que el Señor tiene sus brazos abiertos todavía. Y hay todavía oportunidad. ¿Okay? Él va a regresar muy pronto como juez, pero ahora está presente como mediador, porque es su sangre la que nos cubre de todos nuestros pecados. Mira lo que, para finalizar, quiero solo leer Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 de Hebreos 13, y dice así: el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra
para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es en la sangre del Cordero de Dios donde hay mediación del pacto eterno. ¿Sí? Esa sangre que fue derramada allá en ese paraíso, que fue derramado al salir de esa arca, que fue derramado con Abel, que fue derramado con Job, que luego fue derramado en Moisés en el tabernáculo, que siguió siendo derramado en el templo, que un día fue derramado en el Calvario. Es lo único que nos puede hacer vivir una vida eterna, una vida sin culpa, una vida en esperanza. ¿Sí? Muchos de nosotros luchamos con culpabilidad por una y otra cosa, por un pasado, quizá alguna acción. Muchas veces he platicado, inclusive esta semana estaba platicando, ¿ok? Con uno de mis hijos, y le estaba diciendo, mira, no hagas las cosas porque te sientes mal o te sientes culpable. Si estás en Cristo Jesús, dice, ahora ninguna condenación hay. Permite que la sangre de Cristo rompa las cadenas que te están agobiando. Amado Padre, Señor Celestial, es tu palabra y solamente tu Espíritu puede hacer que germine en nuestro corazón para vida eterna. Yo oro, Señor, que tu palabra impacte, que traiga vida eterna, resurrección. Aquellos que sienten que andan en sequía espiritual o que andan quizá en muerte espiritual, Señor, yo oro que tú traigas vida, que sea tu Espíritu el que sople esa vida eterna a través de Cristo Jesús y su ofrenda, y que ahora, Señor, podamos nosotros presentarnos como ese sacrificio vivo, santo y agradable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.